¿Qué tal? Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlos a través de este espacio de Canal 6 Televisión, donde hemos platicado con diversos exponentes del ámbito político y artístico y cultural de nuestro país y de otras latitudes en el mundo. En esta ocasión nos da muchísimo gusto saludarlos desde el Museo Universitario del Chopo, en donde actualmente hay una exposición muy interesante que trata de generar una serie de conversaciones muy importantes en torno a la desigualdad y la pobreza, y que esto no se normalice en los ámbitos urbanos. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros el artista argentino Emilio García Huevi. Muchas gracias por la invitación. Que está además de visita aquí en México y que nos abre las puertas del museo para hablarnos de Filoctetes, esta exposición que forma parte de una serie de intervenciones que tú has venido realizando, en primer lugar en tu país natal, sí, Argentina, en una etapa muy compleja con estos efectos del modelo neoliberal en tu país, pero que ahora ya forma una serie y ahora llega a México. ¿Cómo es que llega a esta exposición Filoctetes aquí a México y qué es lo que busca? Bueno, en principio la muestra Archivo Filoctetes que estamos montando aquí hoy en México es una reducción de una muestra más grande del Archivo Filoctetes que se presentó en el 2021 con motivo del 20 aniversario de lo que fue el estallido social y económico de la Argentina del 2001, el trágico diciembre del 2001, donde hubo un brote y un estallido socioeconómico importante. Con motivo de esos 20 años hicimos una exposición mucho más grande que esta. Hay que considerar que el Archivo Filoctetes cuenta con un acervo de casi 1.800 fotografías de las intervenciones urbanas que se hicieron del proyecto Filoctetes, porque una cosa es el proyecto Filoctetes y otra es el Archivo Filoctetes. El proyecto se realizó en cuatro ciudades del mundo entre el año 2002 y el 2007, y esas ciudades fueron Buenos Aires, Viena en Austria, Berlín en Alemania y Cracovia en Polonia. Luego se hicieron algunas jornadas, por ejemplo en Kioto, en Japón, se hicieron unas jornadas interdisciplinarias acerca del proyecto, y el proyecto fue teniendo varias derivas, y en esas derivas fuimos documentando todo el material que se fue juntando para, finalmente con la pandemia empezar a clasificar y reflexionar y ver todo el material que teníamos acumulado a lo largo de tantos años, de un par de décadas, y decidimos armar el Archivo Filoctetes, que tiene curaduría de Maricela Álvarez, que es mi compañera y al mismo tiempo fue parte del proyecto original del proyecto Filoctetes, ¿no? El proyecto Filoctetes exactamente consistió en la ubicación de 25 muñecos hiperrealistas que parecían personas, pero eran muñecos hechos de hule y con vestimenta, en 25 lugares de la ciudad de manera abrupta, cuando comenzaba la jornada laboral, y cada uno de esos 25 lugares tenían que ver con cierta relevancia simbólica de la ciudad, vale decir, eran lugares que tenían representación del poder económico, del poder político, podía ser el Congreso de la Nación, la Casa de Gobierno, una entidad bancaria, un espacio cultural, vale decir, de algún modo los lugares elegidos tenían una representación simbólica del constructo de la ciudad. Se ponían esos 25 muñecos y en cada uno de esos lugares había 3 artistas que registraban las reacciones o no, lo que acontecía entre el transeúnte y ese muñeco ubicado que parecía una persona en situación de calle o una persona accidentada, etcétera, etcétera. Con lo cual era un proyecto complejo que requería la participación de casi 80 artistas y una intercomunicación de los 25 lugares, pedidos de permiso a las autoridades pertinentes, aviso a la policía, a los servicios de emergencia, a los bomberos. Eso no quiere decir que de todos modos no viniesen la policía, los bomberos y el servicio de emergencia y que se armara un lío bastante importante.
Como podrás imaginar, todo esto generaba como mucho revuelo y al mismo tiempo logramos, como te decía, capturar un gran archivo de imágenes que luego se fueron clasificando y a lo largo del tiempo se fue construyendo este archivo Filoctetes que hoy estamos mostrando aquí en la Ciudad de México. Pero el nombre también es bastante simbólico y es bastante fuerte por lo que representa en la mitología y precisamente el del pie podrido, ¿no? Exactamente. Y esta figura es sumamente interesante porque tiene que ver con la esencia de todo este trabajo que tú has hecho. Pero cuéntanos un poco para ti cuál es la actualidad de esta figura metafórica con el que tú nombras este proyecto. Bueno, el título del proyecto fue elegido hace 20 años, ¿no? Y que, como bien vos lo mencionás, no me parecía que dentro de la mitología griega el personaje de Filoctetes, ese desclasamiento que tiene por el hedor de su pie hediondo, que es molesto a todos, es echado a la isla de Lemnos, que es un peñasco en el mar Egeo casi desértico, y donde pasa cerca de 20 años hasta que Ulises viene y lo rescata. Pero Filoctetes es ese desclasado, ese pie podrido, y es ese del pie podrido que representaba hace 20 años para nuestro proyecto lo mismo que representa hoy para las sociedades modernas y contemporáneas, en donde en la lógica y la prédica del capitalismo, para que la sociedad funcione, tiene que haber desclasados, tiene que haber basura humana, por llamarlo de una manera. Esa basura humana es desechada al costado de la ciudad y esa basura humana hiede, y lo que hiede nos molesta, entonces no queremos verla, nos negamos a verla como sociedad, aunque forma parte de la realidad de cualquier capital, no solo latinoamericana, sino mundial. Entonces creo que el personaje cobra hoy una actualidad aún mayor en términos simbólicos. Estamos platicando con Emilio García Huevi, artista argentino, interdisciplinario, autodidacta también, que has hecho pues también dirección teatral, actor, artista visual, también la docencia, y ahora con este proyecto que creo es uno de los más importantes dentro de tu trayectoria, pero por la dinámica y por la temática que plantea, parece que esta búsqueda que tú has hecho por varias décadas es una horrible visión, pero que al mismo tiempo es un espejo de las reacciones humanas más primitivas y al mismo tiempo más auténticas. ¿Qué nos dices sobre eso que tú has encontrado? Bueno, yo creo que en realidad cualquier tipo de práctica artística busca un poco lo que vos expresás, ¿no? De algún modo es poner en evidencia determinados comportamientos sociales o humanos o de las personas, y comportamientos que tienen un rango amplio, un rango positivo, porque el arte puede producir como señalamientos de algo hermoso, bello, amistoso, mancomunado, colectivo, común, pero también puede poner de manifiesto actitudes del ser humano y de las sociedades que son absolutamente despreciables, denostables en términos éticos y morales, de comportamiento, ¿no? Inhumanas, podríamos decir, ¿no? Paradójicamente. Entonces, me parece que la potencia que tiene cualquier práctica artística es esa capacidad de mostrarnos aquellos que estamos acostumbrados a ver o que dejamos de ver, ¿no? Yo trabajo con un concepto que es el de obsceno, lo obsceno, que en su etimología es off-scene, fuera de escena, aquello que las sociedades esconden al costado de la escena para no ser visto, y me parece que el arte tiene la posibilidad de revisibilizar aquello que queda fuera de lo visible, ¿no? Entonces la práctica artística se vale de estas estrategias para visibilizar, y el proyecto Filoctetes de algún modo juega con estas reacciones, ¿no? Con estas reacciones y relaciones del hombre frente a determinado acontecimiento que busca ser artístico. Por eso son muñecos y no son actores que representan a indigentes, sino pretende todavía mantener la categoría de la poética, ¿no? De la metáfora, para que desde la metáfora poder pensar en términos políticos las relaciones de las personas con sus pares dentro de un contexto social específico como es una ciudad. Y en ese sentido, Emilio, entendemos que también la dinámica económica y social por la que ha pasado tu país,
que en cierto sentido también México lo comprende porque desde la década de los 70 el modelo económico neoliberal ha generado una desigualdad social muy profunda en el pueblo mexicano. De alguna manera, ¿qué encuentras tú en la Ciudad de México ahora que estás haciendo este proyecto? ¿Crees que necesitas, digamos, a veces hasta son innecesarios muchos de estos muñecos porque prácticamente calle que voltees a ver existe esta desigualdad que marca, que dio inicio a este proyecto, pero que ahora sigue siendo la realidad de ciudades como tu ciudad capital, o la Ciudad de México también, que es un emporio financiero muy importante en México? Absolutamente, absolutamente. De hecho, el proyecto yo lo dejé de hacer en el 2007, porque ya en ese entonces la realidad era mucho más fuerte que la ficción, con lo cual el gesto ficcional de hacer el proyecto casi no tenía relevancia porque, tal como vos lo estás describiendo, ¿no? Se han ido acumulando a lo largo de las décadas y a lo largo de gobiernos neoliberales esas enormes desigualdades que ha expulsado gente de manera infame e inhumana a la calle, y entonces cualquier experiencia de repetir el proyecto Filoctetes en la Ciudad de Buenos Aires o en la Ciudad de México o cualquier otra capital urbana donde hay poder económico, pero ese poder económico, producto del liberalismo, del neoliberalismo, produce desigualdades, implica hacer un espectáculo o un proyecto que no tiene realmente ningún tipo de incidencia, como la tuvo en aquel momento, donde en Argentina lo que estaba empezando a aparecer era por primera vez el habitante de calle, y eso era como una especie de llamado de atención. Hoy sería absolutamente invisibilizado, y por eso el proyecto pasó de ser proyecto a ser un archivo, para que nosotros generemos, a partir de la muestra y de todo lo que implica la exhibición de los documentos del archivo, un estado de conversación con el público, con el otro, para poder pensar esta experiencia, pero a futuro, pensar cómo nos relacionamos con el otro en el ejido urbano, ¿no? También otro de los aspectos, mientras estábamos preparando esta entrevista, Emilio, es, bueno, nosotros documentamos la reacción o no reacción de la ciudadanía. Sin embargo, parece que quedan a un lado también las élites que de alguna manera han capturado al Estado, han capturado muchos ámbitos de la sociedad que en realidad son la causa de esta problemática. Me parece que en la exposición estos ámbitos no son cuestionados o no son expuestos como los responsables, pero tú que eres el artista, ¿cómo consideras que quedan, digamos, estas élites responsables de estos modelos de la pues, actualidad y de la imposición de estos modelos? En realidad son las causantes. No es el ciudadano si reacciona humanitariamente, se compadece del otro, porque eso quedaría como en algo altruista. Pero, ¿qué nos dices tú al respecto? Bueno, el proyecto no tiene una voluntad de ni señalización, ni de denuncia, ni de búsqueda de algún responsable de algo. No sería demasiado pretencioso pensar que del arte podemos lograr este tipo de cosas. Lo que sí buscaba el proyecto era generar una recuperación de algún vínculo posible entre el transeúnte, que uno no sabe cuál es, no sabe a qué clase social pertenece, si bien los muñecos estaban distribuidos en diferentes barrios o colonias, como dicen ustedes, de altos niveles socioeconómicos y bajos niveles socioeconómicos, y las reacciones eran diferentes, obviamente, en función de, bueno, de cierta protección, de cierta restricción que buscan estas colonias pudientes en relación a los barrios o las colonias más populares, en donde el tránsito es más dinámico y todo puede suceder. Pero el proyecto no buscaba una señalización o una denuncia de manera específica, era abrir esta relación otra vez y revisibilizar algo que, como ser humano, con nuestros preceptos éticos, morales,
salimos a la calle y nos encontramos frente a, bueno, al devenir, a lo que pasa en el mundo, y cómo reaccionamos frente a eso que pasa en el mundo. No buscaba más que eso. Evidentemente que los responsables de este descalabro mundial tienen nombre y apellido, tienen dobles apellidos por lo general, apellidos compuestos, pero el proyecto no estaba buscando entrar en relación con esa problemática directamente. Los responsables los conocemos bien y apuntar a ellos sería más que nada una misión de corte político, de militancia, de tratar de modificar como ciudadanos responsables a través de las urnas o de algunos otros medios las condiciones sociales para que la desigualdad no sea tan infame como la que tenemos actualmente en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, rescatar un vínculo entre estos dos elementos, entre digamos, la figura que se pone dentro de la intervención y el transeúnte que el arte lo tome por sorpresa, es uno de los elementos que tú mencionas. Pero en ese vínculo, en esa conexión, tú de alguna manera estás planteando que también esta deshumanización en la que se ha caído por parte del modelo económico neoliberal tiene que ser rescatado porque existe la necesidad de generar una unión nuevamente entre eso que se ha separado. Exactamente, exactamente. Sí, es como revincular, como pensar, es decir, el capitalismo tardío a través de los procesos de de individualización del ser humano, del individualismo del ser humano, no de la individualización, a través de los procesos tecnológicos, los dispositivos de las llamadas redes sociales, el móvil, es decir, han generado una especie de mito de Narciso en donde solo nos vemos a nosotros mismos y nunca nos vemos con el otro. Nos vemos entre nosotros, yo conmigo mismo y nada más, y tú con ti misma y los demás cada uno ensimismado, y hay un estado de ensimismamiento que no permite esa relación con el otro, y la comunidad se hace con el otro, no es un grupo de individuos, es un grupo de sujetos que tienen conciencia del otro, y para que la sociedad exista tiene que haber un con el otro y nunca es sin el otro. Y ese otro puede estar mejor o puede estar peor que uno, y entonces en eso está mi composición ética como ser humano, cómo decido vincularme con el otro, qué relaciones amorosas o desamorosas yo establezco con un otro que está ahí, que no conozco pero puedo conocer. Entonces de algún modo es eso, ¿no? Creo que un poco las condiciones del arte también se basan en general en establecer este tipo de relaciones, ¿no? Como de tratar de recomponer un tejido social que desgraciadamente ha sido roto y sigue rompiéndose cada vez más. Pues te agradecemos muchísimo, Emilio, la oportunidad de esta conversación con nuestro público. Nos comentabas un poco que el trabajo y la dinámica que has tenido te ha llevado de Argentina a México, y esta conexión te permite como tener una visión un poco conjunta entre ambos países. Creo que los dos tienen retos similares, situaciones complejas por delante. Pero, ¿qué es el mensaje final que quisieras compartir con nuestro público, considerando que esta vecindad ha existido y que además el cariño tuyo hacia México también está presente? Sí, mira, en vísperas de las elecciones que tenemos en nuestro país, en Argentina, y yo sé que en México son del año próximo, yo creo que lo que insta de algún modo los procesos artísticos es eso, es tratar de, como dije antes, de revincular el tejido social. Y revincular el tejido social implica de algún modo tratar de tener cierta afinidad con aquellas propuestas políticas que buscan precisamente eso, ¿no? Entender que las desigualdades no le vienen bien sino solo a una parte muy pequeña de la sociedad, y tanto en México como en Argentina, como en el resto de Latinoamérica, las desigualdades son profundas, son inhumanas y son eminentemente injustas. Entonces un poco es eso, pensar en esta hermandad latinoamericana que se piensan a veces como un gran país que desde el sur del río Bravo hacia la punta, casi hasta la Antártida,
merecemos un destino mejor, pero los únicos que somos capaces de un destino mejor somos nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias a Emilio García Huevi en esta conversación platicando sobre el proyecto Filoctetes, que estará abierto para la ciudadanía que visite esta icónica institución de la promoción cultural en la Ciudad de México. Como mensaje final, digamos, compártenos lo que queda de la exposición y lo que podrán seguir viendo. Muy bien, la exposición queda abierta hasta el día 20, va a decir, quedan todavía 2 semanas de muestra en los horarios habituales del museo. Pero los fines de semana, tanto el próximo sábado como el próximo domingo y el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo a las 5 de la tarde, hacemos unas visitas guiadas en las cuales yo guío un poco al espectador, al participante o al visitante alrededor de la muestra, y después ingresamos al foro y con el maestro Gabriel Yepes, responsable de artes escénicas del museo, platicamos acerca de, bueno, de diferentes cosas, de la ciudad como escenario, las prácticas expandidas de las teatralidades y las artes vivas como posibilidad de, bueno, de establecer estados de conversación. Muchísimas gracias a Emilio García, bienvenido a este lugar, y también abiertos los micrófonos en México y en Argentina vía remota, y muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, un placer. Nosotros les agradecemos muchísimo esta oportunidad de acompañarnos y los esperamos en otra emisión de Canal 6 Televisión.